¿Qué tal, Noelia Apache? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? Bien, muy bien. ¿Su profesión es medium? Yo soy medium. Cuando tiene que llenar un formulario donde quizás viajando Sí. y le ponen, tiene que llenar ocupación. Medium. ¿Medium? Exacto. ¿Se estudia en alguna escuela? No se estudia. Uno se adoctrina, sí. Ujú. Hay maestros espíritas que lo que hacen es, de alguna manera, adoctrinar, ayudar a poder entender qué te está pasando energéticamente y cómo poder encauzarlo. Pero no hay un curso de mediumnidad. Quien diga eso está estafando. No hay un diploma. Hay diplomas, sí, de distintos adoctrinamientos, como te decía, clases donde se educa la energía, donde se trabaja la transmutación, donde se puede educar cómo abrir un portal para no correr riesgos y cerrarlo, pero de ahí a un certificado de medium, Sí, no, no hay. eso te lo da el tiempo, la carrera, los años de sesiones. ¿Qué significa abrir un portal? La apertura del portal, sí, nosotros lo llamamos de esa manera, y digo nosotros, por los mediums en general. Yo me que acuerdo es... de Raúl Portal. Ajá, Pero y nada vos te tiene trajiste que- ahí ya nada tiene abriste que la ver. puertita, Claro. todo. No, en realidad es energéticamente cómo vos predisponés el espacio, el campo energético en donde te vas a manejar para que se abra ese portal donde van a comunicarse tanto desde el otro plano, desde el plano Claro, astral. Pero ¿cómo le con explicamos este. a la señora o al señor que está escuchando qué es un portal? Yo se los explico en el teatro de esta manera. A ver. Vamos a hacer una breve meditación donde vamos a tomar conciencia del espacio en el que estamos. O sea que hay un ritual para entrar a un portal. Exacto. Bien. Y de una manera sencilla, porque en sí las formas, el trabajo nunca se da a conocer, jamás. Esas son leyes internas. Lo que sí te puedo decir es que se predispone el campo energético donde permitimos que las almas lleguen a comunicarse con nosotros y de esa manera poder interactuar, siempre respetando este espacio físico y este campo energético del espacio físico sin alterarlo y sin dañarlo. ¿En este espacio físico estamos nosotros dos nada más? En este espacio físico estamos nosotros y las almas. Digo, no, en el estudio, en la radio. Sí, nosotros y las almas. ¿Hay almas aquí en el estudio? Siempre en constante, están en comunicación. Somos energía, nosotros y ellos. Sí, está bien que somos energía. Yo también creo en eso. Y no hay que creer, es simplemente Es una estar cuestión vivo. científica y Ajá. es una cuestión energética. Ujú. Pero la gente muchas veces confunde esto creyendo que quien muere, esa energía muere. No, la energía se transforma. Exacto, es Sí. así. Está bien, pero ¿en qué se transforma una energía de una persona que muere? A ver, si lo hablamos desde la parte física, ese cuerpo va a transmutar, se va a ir degradando, si hablamos del físico. Y si hablamos del espíritu, que es el que carga sobre el campo energético, que es el que nos permite a nosotros estar hoy, aquí, ahora, en esta acción, Sí. en esta comunicación, el espíritu va a proceder a su transformación, que es ese proceso álmico. Esa energía es totalmente pura, que está en comunicación y en constante conexión con todo lo que nos rodea. Está bien, pero ¿cómo sé yo que acá en el estudio, donde habitualmente estamos nosotros dos, en este caso, hay más almas? Iba a decir gente, pero no es gente, son almas. Mucha gente que le dice gente. Ujú. En realidad yo digo que es un modismo. Las almas están en comunicación constante, no significa... ¿Pero usted está en comunicación con las almas que están acá en este momento? Yo estoy en comunicación con las almas que en este momento están acá y que se quieren comunicar. Hay otras que circulan, están en conexión, pero que no molestan, que no quieren decir nada, que no tienen interés en comunicarse. No se ven las almas. Yo no las veo. Yo sí, las veo, ¿Qué es lo que está viendo en las este siento, momento? ¿Qué es lo que está las viendo? escucho. Hay, por ejemplo, Sí. una señora bastante, con todo respeto, porque yo soy gordita, ¿Acá? regordeta, está del otro lado del vidrio. En realidad está Sí. posicionada detrás de la chica que está en control. Sí. El pelito bastante onduladito, más Ajá. bien tirando a un castaño muy claro, casi Sí. rubio, y acomoda su falda de una manera especial. No significa que tenga una relación directa con ella, pero sí tiene relación con un pariente cercano a la señorita. Y solamente está avisando, avisale, decile ¿A quién? que no dejo de asistirlo, que no dejo de escucharlo en sus pensamientos.
a esa persona relacionada con la señorita, Eh, que aclaremos algo. Sí. Acabo de entrar a la radio, yo Sí. no pasé, solamente estoy viendo a través bueno, del pero, vidrio, a ver, ¿eh? Noelia Pache, tú sos medium Sí. y tenés un don. ¿Es un don? ¿Es un La superpoder? mediumnidad para mí es un don, como don. el que tenemos todos, como el que tenés vos en este arte de comunicar. Bueno, pero a eso iba. Quizás en el arte de comunicar, yo también puedo decir en este momento que detrás tuyo hay un señor calvo, También, de baja estatura. sí. ¿Qué es el que me trajo hasta acá? Sí, que te puede decir Me puede decir todo. que tenés que tener cuidado al salir de la radio. O sea, Sí. hay mucha gente que descree, Obviamente. hay mucha gente escéptica, Sí. pero las cosas que vos decís, las decís porque las ves. Las digo porque las veo, los O las escucho, sentí. los siento. Cuando decís los escucho, ¿en qué idioma los escuchas? Muchas veces en el idioma en el que ellos se expresaban y con las formas, los modismos que tenían al momento de estar vivos. Incluso me ha pasado con gente que transmite en otro idioma y que muchas veces intento traducir de la manera que puedo qué es lo que están manifestando. O cuando son, por ejemplo, italianos que hacen ver muy claro su dialecto, que no tiene nada que ver un siciliano con un calabrés, la tonalidad, la forma. ¿Te hablan en todo. italiano las Me almas? han hablado en ruso, me han hablado en inglés, me están poniendo a prueba en un montón de cosas, pero la realidad Sí. no es el punto en cómo ellos hablan, Ajá. sino lo que transmiten. Y al poder transmitírselo a quien viene a la sesión, a quien viene a buscar ese mensaje, Ujú. el mensaje traducido llega y es real. ¿Por qué Noelia Pache hoy sos reconocida en la República Argentina? ¿Sos argentina? Soy argentina. Bien. Pero Por- el corazoncito acá, ¿eh? Bien, está Tengo bien. familia acá. Bien, entonces sos bienvenida, igual eras bienvenida. Gracias. Por supuesto, le mandamos un saludo a Lili, Le que mandamos un saludo está a en Lili. Estados Unidos. Me dijiste que es una oyente que está... Está desesperada escuchándote a vos, a decir Bien. verdad. Después dice que también es mi fans, eso después lo chequearé. Bueno, está bien, no Vamos importa. a chequear. Está en el Central Park escuchándote desesperada, pide que le mandes saludos. Bien, le mandamos un saludo a Lili. Noelia Pache, medium. Sí. ¿Cómo te diste cuenta que tenías ese don especial? En realidad tomo conciencia de que estaba hablando con un muerto, así clarito, tal cual lo expresé a mis 6 años. Bueno, yo también hablé con un muerto más de una vez. Bueno, pero yo te estoy hablando de un muerto físico. Sí. Más de una- se mueren primero. Sí. Entonces, estaba hablando Perdón, con un perdón, señor, que rompí no hay problema, el esquema. me encanta, con un señor que me daba determinados detalles, información, cosas que quería transmitírselo. Perdón, ¿qué edad tenías? 6. Le comunico a mi mamá al principio me miró como descreyendo de la situación. No, el amigo invisible que todos Sí, los sí, niños... lo que pasa es que este amigo tenía ya una edad, había muerto de una manera muy especial, que lo manifestaba y daba un mensaje especial a determinadas personas. Ah, o sea que te hablaba y te hablaba que Exacto. había vivido. Exacto, entonces cuando yo doy el mensaje, a los pocos días mi mamá con mi abuela materna se sientan y me explican que ese hombre, tal cual yo lo había descrito y le había dicho todo Sí. lo que él me pedía informar, era un tío abuelo que había fallecido antes de que yo naciera. ¿Un hermano de tu Un abuela? hermano de mi abuela. A partir de ahí empezaron, sobre todo mi mamá, a creer muchísimo más en lo que yo marcaba, que veía, que escuchaba, más allá de que la evidencia la empezaba a desarrollar, cosas que iban a suceder a nivel familia, ir avisando y que sucedieran. Y ¿Vos prestando atención. avisabas? Yo avisaba, pero bueno. A ver, eso no es ser medium, eso es ser Eso es vidente. ser vidente. A ver, Ah, es Lo- evidente es evidente que veías que cosas... veía más allá y me Claro, comunicaba con sí. quien no estaba. Me encantó ese juego de palabras. Bien, Úsalo. bárbaro. Te lo regalo para el Gracias, teatro. yo lo tomo. Entonces, a ver... Ahí una comienza, mis Bueno, 6. Está bien, pero a eso iba, ¿no? Una niña de 6 años Sí. que está jugando, empieza a charlar con una persona que está muerta. ¿Te Claro. asustaste? Sí, al principio sí. Porque yo creía, como lo veía, que estaba vivo. La pregunta que quiero hacerte antes de seguir con esta historia es si crees, porque yo creo, que hasta determinada edad todos los niños tenemos la capacidad de ver en otros planos. Es tal cual. Lo que pasa es que el miedo que le vamos infundiendo los adultos
es lo que hace que la criatura empiece a cerrar. No, a ser esa más terrenal. comunicación, a ser más terrenal, a tener este temor de no, esto no puede pasar, esto no me va a pasar, esto no te está haciendo bien. Es el adulto el que empieza a frenar esa capacidad de conexión. La vida misma capaz que también, ¿no? Sí, muchas veces. Ujú. Hay mucha gente que se encuentra conmigo a través de las sesiones en el teatro y te dice, a mí me pasaba, pero ¿cómo lo explicaba? ¿A quién se lo decía? No me creían, me trataban de loco, en fin. Y a los 6 años tuviste tu primera presencia. ¿Se le dice presencia? A los 6 años tomo conciencia de que ese ser, al igual que otros que había visto y que habían murmurado algo, no estaba físicamente y no estaba vivo. ¿Lo veías? Lo veía, Pero lo veías lo veía nítido. como si yo te estuviera viendo a vos. De hecho, Ah. yo nunca voy a olvidar la imagen que es la camisa cremita, el pantalón tirando a marrón, la imagen, y se mostraba con esa imagen y un traje de marinero. Que después mi abuela Piluso. me muestra la foto de él Sí. mientras que estuvo en la Marina en Italia. Me hiciste acordar a la película Sexto Sentido. Sí, mucha gente se acuerda de eso cuando habla conmigo. Ujú. La película de Sexto Sentido, la de Bruce Willis, la del hindú que no recuerdo cómo se llama el director, pero la clásica donde el niño ve gente muerta. Sí, recibe el mensaje en constante. Ujú. Y esa gente muerta, recuerdo en la película, que se mostraban tal cual, Sí, tal cual, o sea, hay gente muerta dentro de nosotros, entre nosotros, siempre. que uno los ve como si estuvieran vivos. Muchas veces yo digo que es como si vos vieras pasar personas vestidas del pasado frente a vos en estas visiones. Quienes tenemos esta capacidad es muy normal estar hablando con alguien y ver que pasan o que gestualizan o que quieren dar un mensaje. ¿Acá te pasó mientras estamos Me hablando? pasó con esa mujer Ah, de una bien. manera muy especial. Ujú. Es más, lleva un batón, fondo blanco, floreado, con rositas, apenitas, con una especie de cinto, que en realidad no es el cinto, es el delantal que lleva puesto. ¡Ay, la pucha! Recuerdo que en la película Sexto Sentido, esas almas o esas personas que caminan no saben que están muertas. Hay ¿Las almas saben que están muertas? Hay muchas almas que no pueden comprender en el plano en el que están. Vos pensá que dejar el cuerpo físico, cuando uno muere, Sí. para que la gente lo tenga como más familiarizado, El clásico envase, ¿no? Que uno... el clásico envase y esto de el desprendimiento astral, el parálisis del sueño, que Ujú. pareciera que nos vamos de nuestro cuerpo, eso es real. Sí. Es así cuando nuestro espíritu despega del cuerpo físico. Los famosos 21 gramos. Hay gente que dice eso, hay gente que llama el desprendimiento, otros le llaman el no poder conectar con la realidad. Hay muchas formas. La realidad es que el espíritu despega del cuerpo físico Ujú. y empieza hasta a poder verse. En muchas ocasiones, quienes tienen ese proceso y no pueden comprender que están muertos físicamente, les cuesta demasiado encontrar ese camino de evolución, que comúnmente la gente utiliza el término. Morir es evolucionar. Morir es evolucionar, morir es simplemente transformarse. La muerte es lo más certero que tenemos. Ujú. ¿Por qué no se sabe qué hay más allá de la muerte? En realidad se sabe, lo que ¿Qué pasa hay? es que es muy difícil. Y como el ser humano siempre tiende a controlarlo todo, lo que no puede controlar en absoluto es lo que de alguna manera quiere negar. ¿En alguna vez, a los 6 años, empezaste a tener contacto con estas almas? Sí, cada vez más. Cada vez más, como medium, te fuiste especializando, imagino. Me llevaron a mesas de espiritistas, me probaron, me hicieron pruebas de todo tipo, desde sentarme gente que no tenía ningún familiar muerto y preguntar a ver si recibía un mensaje, ¿Le preguntaste alguna vez a alguna de estas almas cómo se siente estar muerto? muchas, siempre se pregunta. ¿Cómo se siente estar muerto? Es que en realidad el alma lo que te va a decir es que se liberó, que ya no siente el dolor,
En otras ocasiones sienten mucha angustia y la transmito yo. Me puedo poner a llorar de una manera que la gente ni la gente ni yo comprende. Pero es ¿Angustia la de forma, es la angustia que fue cargando ese ser mientras que vivió. estuvo físicamente acá. Dolencias, cuando se incorporan en mí, mucha gente me dice, estás gestualizando, te estás moviendo como se movía, es porque se posicionan en mi materia para poder hacerlo. Esos son los años de trabajo de campo. Vos decís que hay almas o espíritus, ahora vamos a hablar de la diferencia, entre una y otra, que se meten dentro de un cuerpo de una persona. Incorporan, sí, Se- es verdad, muchas veces. ¿Y nosotros no nos damos cuenta? Hay casos en los que nos damos cuenta. O sea, yo casos... puedo estar al aire en este momento, puedo Sí. estar saliendo de la radio y un alma se me incorpora. En realidad puede encostarse, puede apoyarse, puede utilizar tu campo energético como para poder vibrar más, para que vos lo puedas sentir. La incorporación es una actividad que se genera a través de mucho tiempo y muchos años de práctica. Ah, bien, a ver, entonces a cualquier persona normal. No. Claro. Es lo mismo que las personas que te dicen, siento que me chupan la energía. Ujú. ¿Hay vampiros energéticos? Claro que sí. Hay personas que Hay son gente, claro. vampiros energéticos que están tratando de tomar la energía del Mala otro. onda, la gente mala onda. El típico mala onda. Ajá. Pero también están las almas que para poder hacerte sentir a vos que están, en una de las religiones muy comunes, que se menciona mucho, el tema de encostar. Es como si esa energía del alma se apoya sobre tu campo energético, sobre lo que la gente comúnmente llama aura. Aura. ¿No te pasó que vos Sí. entrás en un lugar y sentís como un escalofrío, Sí. o de repente sentís una pesadez? Normalmente pasaba en las salas velatorias, quizás con la pandemia, con todos los cambios que hubo en cómo despedir a nuestros seres queridos, no, Sí. pero era muy normal que alguien que acudía al velatorio de un familiar decía, me siento pesado, me siento cansado. En realidad Una mala vibra. lo que estás sintiendo es la energía de ese ser que falleció, del alma, que está intentando hacerte saber que está. Y se posiciona, entonces pesa. ¡Ay, la pucha! Hay, Ay, la pucha, dijo. hay personas que en la vida Sí. no se han portado del todo bien. Mm. Hay personas malas, hay gente muy mala. El alma de esas personas, cuando la persona que ha hecho no ha obrado bien, por decirlo de alguna manera, se eleva y el cuerpo desaparece. ¿Ese alma también es mala? Sí, hay almas que siguen pagando en este plano. Son de muy bajo astral. Tienen un tiempo en el que no pueden evolucionar. ¿Y pueden seguir haciendo daño? Sí, hay almas que son muy dañinas, que generan mucho mal. Y hay O seres sea, humanos... o sea que hay un bien y un mal Exacto, igual. también en otro plano, Es la forma en que equilibra la energía. pero no existe... me recuerdo la El divina... perdón. No, me recuerdo la Divina Comedia de Dante Alighieri. Está el paraíso, el infierno y el purgatorio. Hay almas que van hacia el cielo, hacia el... ¿Vos creés en el paraíso, en el infierno, en el purgatorio? Hace unos años atrás, de muy chica, sí. Con el correr de la experiencia, hay un todo, somos parte de este universo. La vibración es lo que cambia. Las religiones le ponen nombre. Está bien, pero la persona que obra bien, su alma no va a... La persona que obra bien no tiene nada que ver con lo que haya hecho su alma. Son dos cosas distintas. Ujú. Bajo mi creencia, que es lo que yo llamo universal, cada uno de nosotros, como espíritu, venimos a aportar esta vida para enmendar otras que hemos pasado. ¿Creés en vidas pasadas? Sí. A ver, una cosa es creer y otra es tener la seguridad y la certeza. Yo de tengo que- la certeza por cosas que he visto. ¿Qué viste? He visto mis vidas pasadas y las de otros tantos. Y ¿Qué fuiste? situaciones que iban a pasar y otras situaciones que se iban a ir mejorando en la medida que esa persona cambiara hábitos. En mis otras vidas siempre terminé siendo lo mismo. No fuiste mujer en otras vidas. Fui mujer varias veces. ¿Fuiste hombre? Una sola. ¿Y dónde viviste siendo hombre? En distintas épocas. En la de hombre es la más lejana, como si yo te dijera casi prehistórico.
Y en las otras, en mucho, como si yo te hablara en el 1700, en el 1800. Sentir, hasta oler en los lugares donde permanecía los olores comunes y corrientes de las comidas, de la calle, el aroma a la tierra mojada cuando llueve. O sea, las personas que vivimos en este planeta somos todos los mismos que vamos muriendo. Bajo mi creencia, uno viene a recordar Tú, cuando decís tu creencia, ¿te estás refiriendo a...? a esta forma de pensar que Ah. existen las vidas pasadas y que uno tiene que venir a enmendar y a mejorar. Y Bien. evolucionar acá. ¿Y hay un final? Sí, hay una evolución superior Sí. en la que ya el ser no tiene por qué volver a este plano. Se dice que vuelvo tantas veces como sea necesario para poder entender, mejorar y evolucionar. Como ser físico y luego como alma. ¿Leíste a Brian Weiss? Sí. Brian Weiss, un reconocido escritor y psicólogo, habla mucho de vidas pasadas y dice que obviamente ha hecho regresiones Sí, mucho. y a lo largo de los años se ha especializado en eso y dice que todos tenemos vidas pasadas hasta llegar a una séptima vida que sería la final, donde nos elevamos y evolucionamos. Casualmente el Sí. 7, numerológicamente, es el grado de espiritualidad. Es cuando el ser logra conectar con esa parte espiritual. Hoy en día se utiliza mucho la palabra soy espiritual. Sí. Me río mucho y les digo, si fueran espiritual, no estarían acá. Porque es el último proceso. Porque numerológicamente es lo que nos permite conectar con lo superior energéticamente. ¿Vos también crees que toda la gente que te rodea ha formado parte de tus vidas pasadas? Muchas veces tienen conexiones, sí. No por nada. Igual que gente que no te pasa de ver a alguien y decir, yo esta persona ya la vi o la conozco de algún lado. ¿O el famoso déjà vu? El déjà vu. En realidad, para mí el déjà vu no existe. ¿Cómo que no existe? Para mí el déjà vu, como lo Sí. quieren mostrar, como Sí. una alteración en el pensamiento, no. Para mí existe esto de te conozco y te traté en otra vida y te vuelvo a encontrar. Eso sí. ¿Qué pasa con la gente que se suicida? En los suicidios hay un tema. A mí me tocó la primera sesión con un suicida a los 16 años. En mis 16 años me tocó conectar con una persona que se había suicidado. Y ahí pregunté lo mismo a otros maestros en el sentido de personas que se dedicaban a la mediumnidad antes que yo Sí. y al espiritismo. ¿A qué se dedicaban, perdón? Mediumnidad y espiritismo. Mediumnidad. Exacto. Y lo que me explicaban era que en el caso de aquel que se suicida, tenés el que se suicida porque ya está marcado en su vida que así va a ser su final. ¿El destino está escrito? Algunos creen que sí. Yo creo que nosotros podemos ¿Modificar, cambiar? modificar ese destino. No en su totalidad, pero sí en gran parte. Está el que se suicida porque era su destino, vamos a llamarlo así. Está a quien inducen a un suicidio y está aquel quien comete un suicidio y es el que se arrepiente. ¿Cómo se muestran esas almas? En el caso de aquel que era su tiempo, va a estar totalmente evolucionado y en los mensajes, en la forma en que se comunican y transmiten, dan total claridad y tranquilidad a quienes vienen a buscar respuesta. Aquellos que son sometidos y los llevan al suicidio son los que dan detalles minuciosos de qué pasó, por qué, cómo me llevaron, quién. ¿Uno puede tener respuestas? Sí, a mí me buscan mucho por esos casos, incluso por temas policiales. Ujú. Y en el caso de... Gracias a la evidencia más. En algún punto la evidencia es la que actúa con los detalles mínimos. Sí. ¿Sí? No tanto con la comunicación, sino con el ir a buscar en detalle el lugar, el espacio, quién, cómo era, gestos y demás. Y en el caso del suicida, que vamos a decir, toma una mala decisión, ahí notás el peso de ese alma ya en su forma de comunicar e incluso en cómo se manifiesta dentro del espacio en el que vivía o con quienes convivía, porque la misma gente que queda a la espera de una respuesta por qué, el típico por qué lo hizo, y muchas veces ese ser no sabe ni por qué, y están en ese hilo
tan fino entre la vida y la muerte que en el arrepentimiento no hay vuelta. Entonces, son distintas las formas en que se manifiestan las almas de un suicidio y son distintas sus evoluciones también. ¿Cómo cualquier mortal puede llegar a tener contacto con un alma de algún familiar? En realidad tenemos contacto siempre, ¿De qué manera? solo que nos negamos. Pero, a ver, ¿En qué si sentido? uno trata de hacer fuerza o se concentra, ¿cuántas veces de niño, de adolescente o de grande, yo estoy mirando esta copa y digo, voy a tratar de que la copa... Telequinesis, ¿la querés tirar? La quiero que se mueva. Eso es otra cosa. Sí, está bien, no importa, pero soy pelotudo 24 horas. No. Pero también de esta manera, quise poner un ejemplo para decir que también uno dice, si estás acá, que se mueva una silla. En realidad somos tan especiales en la búsqueda de las respuestas que queremos todo ya, que muchas veces las señales están y no las vemos. Dame 3 ejemplos de señales de gente que se quiere contactar con sus familiares o amigos. Hay algo que siempre ocurre, que es la música, letras de canciones que suenan. Muchas veces cuando parte alguien, uno está en recordarlo, en pensarlo, en estas etapas del duelo que tenemos que atravesar, que son lógicas, y preguntás, y me hubiese gustado que estés acá, entonces empieza a sonar una canción. Y muchas veces la persona no se da En la cuenta, radio, en la Spotify, lo que radio, sea, ponés la la tele, lo que sea. lo que fuera. Y de repente eso empieza como a repetirse en situaciones claves. ¿Vos decís que eso es un mensaje Eso claro? es un mensaje, es una sincronización de energía, porque la música es energía. Sí, claro, está bien. Después, por ejemplo, los números, numerológicamente, los relojes, Sí. mensajes, ahí puede haber mensajes. Pero ¿de cosas qué que manera? No, aparecen. ¿de qué manera un reloj te puede dar un mensaje? Por ejemplo, te lo voy a dar desde mi caso para que Sí. sea un poco más claro. Cuando muere mi papá, a mí se me aparecía el número 3917. 3917. ¿Por alguna razón en particular? Había muerto mi papá, yo estaba en pleno preparación del velatorio, todo, 3917. En un momento, ¿Pero te aparecen números comúnmente? a mí de por sí sí, pero en ese caso te lo voy a llevar a algo real como el que le puede pasar a cualquiera en su casa. Sí. Entonces, repetía el número, yo estaba en medio de los trámites, en un momento me doy vuelta y digo, bueno, basta. Yo a mi papá lo trataba de Pache. Basta, Pache. Ujú. Si querés Como dejar tu apellido. dejar algo en claro, aclaralo bien, porque en este momento no estoy para andar descifrando. 3917, quedó ahí. Pasa el tiempo, iba a sacar un número para hacer una fila, 39, después el 17. No puede ser. Después del 39 viene el 40. Sacaba el 39, Sí. iba a hacer otra cosa, 17. 17. A eso me refiero. Ah, No sé, iba a pagar algo, era 1917 o 39,17. Y todo era así, las ¿Y qué? patentes, todo, hasta sí, que llega fin de año. sí. Pasaron unos 3 años y me persiguió con eso. Llega a fin de año y le digo a mi marido, bueno, este año no me voy a comprar la casa en Mar del Plata. Opa. Y mi marido me dice, ah, sí, mira vos, qué suerte que tiene la medium. Se mataba de risa, lo dejó así. Llegamos a Mar del Plata, empiezo a transitar una de las calles de Mar Sí. del Plata, cercanas al faro, Sí. freno y le digo a mi marido, es esta casa. Porque era... No, espérate ahí. El tipo... Esa casa Era 3917. estaba colmada de arbustos, Sí. abandonada de años, porque Sí. había estado en un remate, nada. Entonces mi marido dice, bueno, Noelia, está bien, si vos querés. Digo, sí, voy a querer y es esta. Bajo, empiezo a correr todas las ramas para ver si encontraba algún papel, algo para Sí. comunicarme con alguien. Sí. Corro todas las ramas y el número que estaba fijado en la pared era 3917. De hecho, ese es el número de mi casa. Eran mensajes. ¿Por qué te voy a decir ahora que entendí Sí. el mensaje siendo yo medium, pero cuando le Sí. toca a uno, Sí. las cosas son distintas? Ajá. Cuando mi papá muere, había perdido mi casa, la casa de la familia. Ujú. Por una estafa que le hicieron, perdió la casa. El día anterior a su muerte, mi papá en una conversación lo que me dice es, vos vas a tener tu casa, Noelia. Quédate tranquila que vos vas a poder tener tu techo. Yo ya tenía mi primer hijo. Ujú. Eso fue algo que a mi papá lo llevó prácticamente a la muerte, el no haber podido sostener la casa. Hoy esa es mi casa.
Y para quien pierde una casa, volver a tener un techo es sumamente importante. Sin duda. Las almas dan señales, solo que nosotros a veces en la desesperación no nos damos cuenta. La música, los números. Las aves, las plumas, los papeles. La gente cree a veces que ve volar algo y hola. Eso es otra cosa. Es mi abuela. Eso es otra cosa. ¿Qué es? Eso es como la búsqueda de un amuleto. Es como la búsqueda de me agarro a esto para poder entender que vos estás viviendo de otra forma y que seguís en comunicación conmigo. Y entonces, ¿cómo es un se...? hilo muy fino Ajá. entre lo que realmente es un mensaje que llega justo y lo que realmente desespero y busco e intento atrapar como mensaje. Hace poco se levantó, no sé si es en TikTok o en otra plataforma, una chica que pidió un mensaje, había muerto su perra con quien había tenido desde muy chiquitita y que quería un mensaje, a toda costa quería saber si estaba bien y se le posó en la frente un colibrí. Sí, Y dicen vaya- que el colibrí... El colibrí para los orientales Sí. tiene Como los uruguayos que somos orientales. exacto, la comunicación de las almas Ajá. la atrae el colibrí, por esa razón. Hay muchas cosas, pero la realidad es que más allá de lo que sea, es como yo me conecto con ese ser y ese ser llega a mí en respuesta a través de distintos elementos. Está bien, pero si escuchamos una canción o si tenemos la casualidad de encontrar un número que nos acompaña siempre, Sí. o un animal, ¿cómo dijiste que... ¿Cómo se manifiesta un ave? Mucha gente tiene, por ejemplo, palomas o gorrioncitos. Hay gente que te dice, yo pienso en mi papá y se posiciona un gorrión en la ventana y canta. ¿Y esos son mensajes? Y hay que ver, hay que ir como fijándose qué pasa con eso, qué pasa en el correr de los días. Los Porque, a anima- ver, sí. puede ocurrir que justo el gorrión se posó ahí. Claro. ¿Los animales tienen alma? Obviamente que sí. ¿Y te comunicas con los...? Sí, me llaman por muchos. Es distinto. No vas a decir la pavada de te ladran, te Pero maullan. a No vos jodas. te parece... No jodas. ¿A vos te parece que a mí se me podía haber pasado por la Pero cabeza? mirá, sí. ¿De qué manera te podés comunicar con un perro, con un gato? Por ejemplo, A ver. por perros, caballos, gatos, vienen a preguntar de todo. Pero la realidad es que esa comunicación pasa más por detalles y situaciones que en evidencia atrae esa energía y se le puede informar al ser, porque obviamente no me voy a poner a ladrar. Claro. ¿Qué dice tu marido? Pobre hombre, ya se acostumbró. Ay, es un alma en pena. Siempre me- Sí, sí. ¿Qué dice tu marido? ¿Vos te dedicabas a esto cuando lo conociste? Siempre me dediqué a esto, Claro. a pesar de querer tener una vida totalmente normal. Sí. Y bueno, se acostumbró, esa es la verdad. Acompañan tanto él como mis hijos. ¿Qué señal le pudiste dar a tu marido para convencerlo que lo que vos tenías era un don, o tenés es un don, y que realmente te estás dedicando a eso porque tenés un poder especial? En realidad cuando nos conocimos hubo como esto de te conozco de otro lugar, te conozco de más allá y no de algún boliche. No vengas con Lo decimos pensamientos así. todos, eso lo decimos ¿De todos. qué signo sos? ¿Yo? Sí. Te tenés que saber. No confundamos mediumnidad con adivinar. Bien, está Son muy cosas bien. distintas. Soy Aries. Como yo del 1 de abril. Bien, yo del 30 de marzo, estamos cerca. Ahí cerquita. Mi Bien. marido del 25 de marzo, Bien, imagínate. mi hija del 24. Una bomba. Ahí está. Ahí estaba. Por eso somos así. Sí. En el momento en que nos conocimos, hubo algo que sabíamos que habíamos pertenecido a otra vida y en una de las vidas pasadas mías, quien mata a ese ser soy yo, mira vos. Y después en una regresión de vidas pasadas confrontamos y vemos que era así, que veníamos relacionados de otras vidas. ¿Lo mataste en otra Lo vida? maté, pero lo tengo vivito y coleando ahora. Ah. Y otra de las cosas más importantes Sí. es cómo me creyó que le estaba diciendo la verdad con respecto a mi don, por decirlo de esa manera, Ujú. Sí. a través de un mensaje que dio su padre, a quien yo no conocí, muy detallado, que solamente podía saber él y su papá,
porque fue una charla que ellos tuvieron cuando él estuvo internado, operado de apéndice, y su papá lo fue a visitar al Hospital Naval en Argentina. Ahí se dio cuenta que no le mentía. Esta situación de escucharte como medium, como vidente, como tarotista además. Me encanta el tarot, sí. Está muy bastardeado el tarot, ¿no? Porque está lleno de gente trucha. Que... En todos los ámbitos hay chantas. Ajá. Lo que yo considero es que es una de las mancias más antiguas. Es una mancia que ayuda a sanar. Ujú. Incluso está demostrado hasta psicológicamente a través del tarot transpersonal cómo se puede ayudar a una persona a resolver conflictos. En mi caso estoy adherida al Código de Ética Internacional del Tarot, comulgo con distintos congresos, he participado en el Congreso Internacional de Tarot que se hace aquí en Uruguay y ahora como exponente nuevamente en Argentina en noviembre de este año. Siendo medium, tarotista, vidente, ¿te molesta que alguien te diga bruja? Me encanta. La palabra bruja para mí es, bueno, me reconocen como tal. Es un título... Sí, sí. A lo largo de la historia de la humanidad han existido... Me han matado tantas veces que no me preocupa, sí. Pero han existido brujas que... Existimos. Sí, está bien, pero digo, a lo largo de la historia de la humanidad han existido brujas que han estado cerca del poder. Siempre Ajá. nos necesitan. La diferencia es que nos escuchen o no. Ujú. Vos podés ver a través de la evidencia qué puede llegar a ocurrir con... Por ejemplo, son las elecciones en Argentina este año. Vamos Lo a una de la- pausa. Vamos a una pausa. Lo de Argentina, Sí, y lo digo de una manera que me duele, sí. tristemente no pasa por lo que yo pueda ver. Si bien en mi país he dado mis videncias con anterioridad y se fueron dando, Por ejemplo, por ejemplo, quién iba a ganar en su momento y ganó quiénes son hoy presidente y vicepresidenta, situaciones que iban a ocurrir en el poder, situaciones que le iba a ocurrir al presidente anterior con respecto a su salud, en fin, un montón de cosas que como yo las veo, las digo y para mí ya está, después quedan en los archivos de los medios, en fin, un montón de cuestiones. ya que estábamos hablando de política argentina, Néstor Kirchner falleció. Sí. Hay un rumor, que no sé si se sostiene o no, pero que dicen que en un evento familiar perdió la vida, que lo mataron. Sí. ¿Vos podés comunicarte con el alma de Néstor Kirchner? Obviamente que podría, pero eso lo haría solamente a requerimiento de la familia, Ujú, por una cuestión de privacidad. ujú. Y más allá de mi gusto político, mi color político, o de la creencia, o de lo que considere, para mí sigue siendo la investidura presidencial que tuvo, el respeto que se merece, pero ante todo como ser humano. Así que en esos casos, y en el caso común de cualquiera que llegue a mí, de forma lo más privada posible, a requerimiento de la familia, obviamente que sí, conectaría con él. ¿Vos podrías saber, por ejemplo, si a Nisman lo asesinaron? Sí, se podría. Y nunca te... Sí, pero no voy a entrar en esas respuestas. Y también se han comunicado ¿Quién se comunicó? para saber y para conectarse con él. Ajá. ¿Y se comunicaron? Sí, ¿Y tuvieron la posibilidad de comunicarse con el alma de Nisman? sí, tuvieron una sesión. ¿Con vos? Sí, ¿Hablaste con el alma de Nisman? sí, a requerimiento de una persona. ¿Y se le preguntó si lo asesinaron? Se le preguntó, ¿Y respondió? respondió. Yo tengo que volver a Argentina. Entonces sos vidente. ¡No vamos a la pausa! Noelia Apache en Malos Pensamientos. Es atrapante y apasionante este tema, ¿eh? Es Estos atrapante. temas, ¿no? Es- Vas a estar en el Monte- movie. en el movie. Estamos en el movie 14 y 16 en esta oportunidad.
vuelvo para agosto nuevamente. Feliz de estar en Uruguay, agradecida. Creo que es mayo y agosto, si no me equivoco. Bien. El 16 de agosto es el que está todavía vendiéndose. El resto está todo agotado y feliz y agradecida al pueblo uruguayo. Después vamos a hablar de tu espectáculo. ¡Pausa! La Medium en Malos Pensamientos. 6 de la tarde, 13 minutos. Es la entrevista en Malos Pensamientos con Noelia Pache. ¿Estado civil? Casada. O sea que tenés religión. ¿No? Mirá, tengo religión. Estoy Sí. casada por segunda vez. Sí. Y en esta oportunidad me casé bajo la religión ortodoxa. ¿Ortodoxa? Porque mi marido Sí. pertenece a la iglesia ucraniana Ajá. ortodoxa. Bien. ¿Y cómo se lleva la iglesia ucraniana ortodoxa con tu trabajo, que es Divino. ser medium, ser vidente? En realidad, tanto con la católica en mi primer matrimonio y en la ortodoxa o rusa ortodoxa, porque en realidad ellos tienen como una comunidad, hoy no por todo lo que está pasando obviamente, pero la iglesia católica ortodoxa sí lo tiene. En mi caso, tuve siempre una respuesta muy favorable y me han ayudado muchísimo. ¿La gente se te ríe cuando decís soy medium? Algunos sí. Y cuando se te ríe, ¿qué pensás? Empiezo a pensar todo lo que les diría que estoy viendo más allá de la mediunidad. Me lo reservo por una cuestión de respeto, pero cuando quieren indagar y preguntar son los que después terminan diciendo creo absolutamente todo lo que decís. ¿Pero tratás de convencerlos No, o dejás no. que Bajo ningún se mueran punto. en su escepticismo? Me gusta, como buena ariana, me gusta pincharlos. A ver si te aguantás lo que te voy a decir. Pero con los años me estuve poniendo un poco más buena y los dejo pasar. Estábamos hablando de religiones. Sí. Hay creencias o hay ritos, rituales dentro de las religiones que dicen que elevan el alma. ¿Es así? Elevan el espíritu. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu? El espíritu es el que nos acompaña sobre este cuerpo físico. O sea que hoy todos tenemos espíritu. Sí, que- También tenemos alma, obviamente. Obviamente, es el alma sobre el cuerpo físico, es el espíritu. Como si cambiara de nombre. Ujú. Es que es así en realidad. Desde tu lugar como medium, como vidente, como tarotista, como mujer que puede hablar con las almas y con los espíritus, ¿qué opinas de la cremación? Considero que eso tiene que ver más... En la antigüedad tenía que ver más con una cuestión religiosa, hoy tiene que ver más con una cuestión de practicidad. Está bien, pero ¿cremar a una persona es también quemar el alma? No, queman el cuerpo físico, los restos. No tiene nada que ver Para con mí no el- tiene Ajá. no tiene ningún problema, no va a cambiar la evolución de ese espíritu en su proceso álmico, ni va a generar ningún atraso con respecto a la evolución de ese alma, el hecho de que al cuerpo físico lo hayan cremado. Después de todo es una descomposición de alguna u otra manera, y el fuego, que es uno de los elementos del universo, de alguna manera es lo que revive. Así que para mí no tengo ningún problema con eso. No me Claro, genera. no, pero lo pregunto desde el lugar de que la gente puede pensar que... Sí, si- hay religiones que consideran que al quemar el cuerpo físico, ese alma genera su proceso y no vuelve a este plano. Ya está, cerró. Hay otros que consideran que es una manera de atacar a quien perteneció a ese cuerpo físico el hecho de cremarlo. ¿Hay más presencia de espíritus en cementerios, por ejemplo? De almas O de y de sí, espíritus, de almas. de quienes van físicamente Sí. y vivitos y coleando a visitar a los otros. En realidad es un pueblo, porque en muchas religiones se lo llama como pueblo, como povo incluso, esa es la palabra que se utiliza. El terreno del cementerio es un terreno santo energéticamente, es un terreno donde las almas comulgan, donde muchas de las almas que están en ese proceso de limbo, en donde no saben bien dónde están, Sí. o que están en un bajo astral, en donde no pueden desprender, liberarse de la vida terrenal, acuden y como que quedan estancadas en ese espacio. Pero para mí, como son energía, hay lo mismo ahí adentro que afuera. Bueno, pero hay infinidad de historias que Sí. tienen que ver con cementerios, hospitales, sanatorios. Sí, porque son terrenos, son campos físicos, energéticos que
contienen una carga energética mucho más pesada. Claro, la gente dice... Una morgue Claro. o un hospital. Sí. Vos pensás que ahí conviven con la muerte en constante. Ujú. Entonces vas a tener el que muere y nadie ni siquiera vino a acompañarlo, el alma que está en la espera de poder entender por qué no puede volver a ese físico, el alma que está deambulando en búsqueda de ayuda, el alma que está tratando de explicar qué es lo que le pasa, y están los que quedan ahí y los sufrimientos que se viven a diario, por ejemplo en un hospital. Noelia Pache, vos sos medium. Sí. Hablás con las almas. Sí. ¿Las almas hablan entre ellas? Sí, muchas veces. O sea que hay un mundo paralelo. Es constante, está como entrelazado. Pero yo estoy tratando de entender eso. Es como porque si estuviéramos acá, sí, los dos, sí, charlando. y al lado nuestro otros Hay tantos, dos almas charlando. charlando también. ¿Tomando algo? ¿Comen? No, ¿Toman? no, lo que sí, ¿Están vestidos? algunos sí, otros no. ¿Desnudos? Muchas veces sí, y otros casi que imperceptible la parte física. Muchas veces tiene que ver lo que toman o cómo comen, lo que te dejan ver, referir, para que vos puedas dar esa actitud. Pero yo pregunté en tono de broma si toman o comen. No, te estoy hablando. Esto que vos preguntás. ¿Toman y comen? No, ni toman ni comen, no. Pero esto que vos preguntás, mucha gente lo pregunta. ¿Por qué? Porque cuando vos venís a recibir un mensaje, yo te tengo que dar esa actitud para que vos entiendas y que sepas que es verdad lo que estoy haciendo y no que te estoy diciendo simplemente tu abuelo te manda saludos o que Claro. está en paz. Sí. Entonces muestran, como si fuera una especie de película, cómo tomaban o qué gesto tenían o cómo se servían o cómo comían o qué les gustaba comer. Eso es como imágenes que dejan ver para que al poder transmitir el mensaje la persona que lo viene a buscar sepa que es verdad. Eso no significa que el alma pueda tomar o comer, obviamente que no. Y cómo se muestran, a veces con determinada ropa, como yo acabo de Sí. detallar, o con determinada fisonomía. Hay gente que te pregunta, no sé, ¿cómo está mi papá? Y cuando vos le das los detalles, te miran, y ahí es cuando yo les explico, está dando detalles de cómo era tu papá a los 40 y 50 años. Y falleció a los 70 y a los 80. Eso también tiene que ver con la evolución. Cuanto más evoluciona el alma, es como que se quita los años físicos. Cuando uno está en su casa solo y de repente se cierra la puerta, es el viento, La bisagra. la bisagra. O que no está solo. ¿Puede ser eso? ¿Que no esté solo? ¿Que alguien un alma puede cerrar una puerta? Sí. Puertas, ventanas. Y cuando son almas que están empecinadas en adueñarse de ese espacio y energéticamente no evolucionan y son de muy bajo astral, te pueden destruir una casa. ¿Cómo? Muchas veces ocurre esto de las casas embrujadas, como le suelen llamar, o que hay actividad paranormal, donde Sí. atacan a quienes viven ahí o a lo que está dentro de ese espacio. Eso es real y tiene que ver con almas que no pueden evolucionar, que no pueden desprenderse del plano físico y del espacio territorial que tienen, que empiezan a gestar como esta conexión energética molestia. negativa y empiezan a molestar. Entonces te abren, te cierran ventanas, te tiran todo. A ver, los casos como las películas del Conjuro y demás no son mentira. ¿No? No. Que le pongan detalles cinematográficos esa Sí. parte, pero eso ocurre. De hecho, a mí me ha tocado ir a limpiar espacios donde hay que lidiar con almas que están de bajo astral, empecinadas en quedarse ahí. ¿Y cómo lidias con eso? ¿Que te Bien. pones a pelear, te pones a discutir, a gritarles? Yo no diría que les grito, simplemente que entramos en un acuerdo. Yo hago mi parte energética, mi trabajo de exorcismo. De hecho, me formaron tanto un cura católico como un ortodoxo en exorcismo. Ujú. También me dedico a eso. Y se prepara y se trabaja el ambiente físico, el campo energético para poder elevar ese alma. O sea que exorcizar a la gente Existe. existe. Sí. De Porque hecho, hay cuando gente- bautizan a una Sí, persona, sí. antes de bautizarla, la exorcizan. Pero no te lo van a decir. ¿La religión católica hace eso? Todas.
Vos para poder bautizar a cualquier ser en cualquier religión, obviamente que después van a salir rabinos ortodoxos, no ortodoxos a matarme, pero es la realidad y si no lo pueden buscar en la misma Biblia, quienes son católicos. Cada vez que se bautiza un ser, lo primero que se hace, bajo cualquier religión, es exorcizarlo. Exorcizarlo significa quitarlo de todo pecado terrenal que haya tomado, en el que haya sucumbido antes del bautismo. Vos decís que uno, cuando nace, puede cargar con Sí, cargas. ¿con no cosas solamente de vidas pasadas? con tu linaje, con la carga energética que provee el cuerpo físico de tu madre. Tengamos en cuenta que la sangre es energía, los fluidos son energía. Nosotros somos parte del universo por ser elementos. Ujú. Agua, tierra, fuego, aire y nosotros, espíritu. Son los 5 elementos del universo. Y nosotros poseemos el 70% de uno de ellos, agua. Agua tenés ahí, toma tranquilamente. También el cuerpo terrenal. Cuando uno sueña con una persona fallecida, Sí. ¿es de alguna manera que aquella persona fallecida se quiere manifestar? ¿O es un sueño y dejémonos de joder? ¿Es solamente...? Hay dos casos. Está el sueño al cual recurre mi mente porque necesita ver a ese ser. Lo busco la imagen y me quiero quedar tranquilo de verlo. Y el sueño en estado amplificado, la conciencia que me permite liberarme del cuerpo físico y que mi espíritu conecte con ese alma. Y ahí sí la comunicación es una comunicación mediúnica, el alma se comunica. Y siempre les digo lo mismo, la forma de darte cuenta si es un sueño que vos buscaste para verlo, Sí. o un sueño en el que la comunicación existe por este estado amplificado, es primero que la persona que está soñando sabe muy bien que ese ser a quien está tocando, abrazando, le está hablando, está muerto. Vos en el sueño podés darte cuenta. Reconoces que está así. Cuando vos reconoces que está así, Ujú. pero energéticamente necesitas conectar, hasta incluso te dicen abracé y sentí el abrazo, el aroma, todo, y después volvés del sueño, estás en paz total, en esa tranquilidad absoluta, eso fue una conexión. Ahora cuando vos me decís, soñé y estaba mi papá, la tía, la abuela, estábamos en tal lado, eso ya también pasa como en una búsqueda del ser, de ir a buscar esas imágenes recurrentes. La mente no solamente almacena cantidad de imágenes, Almacena. pero además tiene que ver con el pensamiento que el ser crea y forma en su mente y recurre al buscarlo. Hay gente que dice, no, yo vi a mi mamá en una pradera con flores, está en el cielo, En un sueño. en un sueño. Ujú. Estoy creando eso en mi mente y yo necesito saber que mi mamá está ahí. Distinto es cuando te dicen, soñé con mi mamá, yo sé que está muerta, vino, me abrazó, le toqué las manos, el olor, la ropa, y ahí es esa conexión, es distinto. Hablábamos antes, en el bloque anterior, de Sexto Sentido, una de las películas que toca este tema en el que vos trabajás como medium, como vidente, como persona... bruja. ¿Cómo? Como bruja. Como bruja. Otra de las películas clásicas que habla de este tema es Ghost, la sombra del amor. ¿Te sentís...? La negra sí me sí, encanta. Whoopi Goldberg. ¿Sí? ¿Te sentís como... Es como... así. Ajá. Es un poco la película que yo siempre busco como para distender un poco y le digo a la gente. Vieron que él trata de hablarle y la tipa ni pelota. Le mueve la moneda y nada. Él se murió, Sí. claro. Toda esa situación y nada. De la misma manera le pasa al alma. Digo, entiendan que de la misma forma que ustedes están preguntándose por qué se murió, por qué me dejó, porque siempre le echan la culpa al pobre muerto encima. Claro. Bueno, todo eso, el alma del otro lado está tratando de hacerte saber que está ahí, que está presente, que quiere comunicarse, que está bien o que no. Es normal, eso pasa. Realmente esa película es la que puede mostrar Bueno, lo que vivimos nosotros. él en esa película está atrapado entre dos mundos. Exacto. Ujú. Y viste que confronta con otras almas muchos más oscuras. Esas almas oscuras que se ven salir
y que atrapan al alma mala del amigo que termina muerto también, esas almas oscuras son las de bajo astral. De esa manera, para graficarlas, para que el ser humano pueda entender. ¿El juego de la copa te divierte? ¿Es un juego? No es un juego. La copa es un elemento de comunicación como puede ser las runas, como pueden ser la lapicera, como puede ser la ouija. Son elementos de comunicación que se utilizaron, que la gente después comercializó como un juego. Aténganse a las consecuencias. Está bien, pero muchos adolescentes, muchos de adolescente, hemos jugado, yo no jugaba esas cosas, me da un poco de miedo. En serio. Es que es un peligro, porque si realmente el portal se abre como corresponde y empiezan a entrar energías y almas y no se puede controlar, después eso empieza a perjudicar energéticamente el espacio y a quienes estuvieron. El juego de la copa, al menos en Argentina, ha pasado situaciones en las que ha muerto gente, hay agresiones, golpes, romper cosas. Está bien, pero si vos como medium decís que podés hablar con las almas, Sí. el juego de la copa es una pelotudez, porque es... Es que en realidad... Estás ahí, golpeá una vez. ¡Hablale! O sea, es como hablar con un teléfono de Bueno. línea teniendo un celular. Pero convengamos Si vos que podés hablar directamente, ¿cómo vas a hablar con los golpes? en la Francia de Kardec levantaban las mesas Sí, y claro. hacían toda la pantomina Sí. y la canastita que la pibita escribía. Sí. La realidad es que los medios... Yo ando por el teatro, les comunico a todos sin... La copa la agarro solamente para tomar agua. ¿Vos recomendás que jueguen al juego de la copa? No. No. No, ¿Es peligroso? es peligroso. Ujú. ¿Pero es una opción válida para comunicarse con almas de otros planos? Bien trabajado el sistema, con respeto, con cuidado y con alguien que lo sepa hacer, es una manera. Sí. ¿Cuántos estados tiene un alma? Porque la gente dice, o los medium, como vos decís, el alma está en un estado. ¿Cuántos estados hay? La palabra estado es una forma de poder graficarle al ser que está en este plano preguntando los niveles de energía que tiene. Ujú. Un alma no está en el mismo estado, apenas muere el ser, que es donde el alma está con la misma alteración tuya, en entender, bueno, ahora no voy a volver a este cuerpo físico, no me voy a poder mover de la manera que lo hacía antes. Y es distinto el alma que hace tiempo que está fallecida, donde comprendió su evolución y va en búsqueda de acrecentar, de aumentar. Es como, yo siempre les digo que es como una bombita en baja tensión cuando muere, y cuando está con la tensión alta, que emana esa luz brillante, casi que te ciega, esa es la plenitud. ¿El alma envejece? El alma evoluciona. ¿El alma Envejece- envejece? No. Para ¿Se mí, muere? No, se transforma. O sea, el alma sigue siendo Energía. la misma en una persona, cuando muere, vuelve a otro plano. Y vuelve a este ser, así este ser empieza su vida en un nacimiento. A ver, entonces, una persona muere. Dicen los griegos que el alma da tantas vueltas en el universo hasta que vuelve a este plano a terminar su tarea. Bien, entonces, una persona muere, el alma se eleva. Sí, ¿El alma busca incorporarse en el nacimiento de otra persona? el alma tendrá que incorporarse o no en el nacimiento de otra persona. ¿Y el alma busca una persona que tenga que ver con aquel familiar que abandonó? A veces sí, otras veces no. Por eso es uno de los detalles, esto me das el pie para decirlo. Te doy el pie, te doy lo que quieras, la mano. Cuando vienen muchas familias a Sí. consultar y te dicen, papá y mamá están juntos. Y a veces cuando no. murieron, cuando claro, murieron. y a Claro. veces no. No, Y ya se no bancaron, siempre. ya se bancaron en una vida sola, ya para qué van a bancarse en otra. Imagínate, yo le digo a mi marido, me encontraste tarde. Sí. Si encima te tengo que volver a buscar y tengo que compartir más tiempo con vos, no jodas. Entonces, no siempre las almas, el hecho de haber tenido una relación de familia en este plano, significa que de muertos esté así la familia unita. No, Ujú. no suele pasar. Lo que sí suele pasar es que cuando muere una persona en la familia,
al poco tiempo nace otra persona en la familia. Eso es un alma aparte para dar lugar a otra. Es la ley del universo, es así. Siempre pasa. Y vos, te iba a preguntar si crees, vos podés certificar si hablás con las almas, ¿no? Porque vos decís que hablás con las almas. Yo no es que descrea. Yo No, creo- entiendo. vos decís que hablás con las almas. Entonces, bien, vos podés confirmar que un alma que partió, un abuelo que se murió, se va a incorporar en el No. cuerpo de un nieto. Son dos cosas distintas. Una cosa es que un alma parta para que otro ser llegue a este plano. Cosa que pasa habitualmente. Y otra cosa muy distinta es que ese alma parta y que reencarne en ese ser. Puede pasar que reencarne en otras, digamos, en otros linajes, pero no tiene que ser casualmente en ese. No siempre es así. Eso no se puede certificar a menos que la persona, y ahora se están evidenciando cada vez más casos de eso. Antes no le daban tanta bolilla. Hay un caso, si no me equivoco, es un caso inglés, de un nene que detallaba minuciosamente la sala de máquinas del Titanic, incluso la formación de los motores, errores que habían tenido en el ensamble del motor que no se ha mostrado, que de hecho no era una cuestión que podía saber cualquiera, y a lo largo de distintas terapias que hicieron con esta criatura, demostraron que este chico era quien había ensamblado el motor del Titanic. O sea, el linaje, ese alma, había vuelto a pero encarnar. Si eso fuera cierto, ¿Qué? si eso fuera cierto, o sea, el tipo sería súper recontra, hiper El nene es conocido. un nene. Sí, el niño debería ser hiper recontra conocido en cadena mundial, o sea, todos estaríamos... Sí. Cosas que dicen. Está demostrado en Inglaterra, lo demostraron a través de un programa ya como el Discovery y demás. Y con las almas de los niños que parten, ¿cómo te comunicas? Porque te comunicas con las almas de personas grandes, vos decías, con el idioma... En el caso de, por ejemplo, bebés o criaturas muy chiquitas, la forma en poder comunicarles a esas madres son siempre detalles minuciosos de la situación que ocurrió, de la imagen de ese ser y de situaciones que han vivido como muy exactas. Pero me ha pasado en Mar del Plata, en una sesión abierta en un teatro, que una señora me dice, después de consultar por su madre y su padre, me dice, yo quiero preguntar por mi hijo. Y empieza a llorar. Entonces le digo, ¿querés decir su nombre? Y ella lloraba y me decía que no. Entonces yo le emito el mensaje y le transmito lo que él decía. Y él decía, mamá, ¿por qué no me mencionas? Soy Joaquín. La hermana más grande que estaba sentada al lado se descompuso. La señora me dice, sí, yo le iba a poner Joaquín. De hecho, le puse Joaquín en el certificado y otra mujer saltó de la emoción. Ese tipo de cosas ocurren porque las almas, más allá de que las puedas ver o no según tamaño, dejan escuchar, la voz se transmite con claridad, el mensaje es claro. Yo siempre digo que a veces me encantaría que ustedes puedan estar dentro mío para poder ver de la manera en que yo veo. Bueno. No lo tomes para cualquier lado. No. Para dentro mío, para ver cómo yo veo, incluso para que puedan oír como yo escucho. A veces te gustaría que la gente pueda certificar con pruebas, más allá de lo que puedas decir, ¿no? Yo tengo, en mi canal de YouTube pueden ver testimonios de gente que ha pasado por sesiones que han Está bien, venido a pero verlos. los testimonios son una cosa. Está bien lo que decís vos. Me gustaría que estén dentro mío para que puedan ver lo que yo veo. Pero hay veces que te dan ganas por eso mismo de pedirle a un alma o que puedas lograr que la gente visualice lo que vos visualizás, lo que vos ves. En realidad puede haber personas que lo puedan ver. El certificarlo es algo como demasiado. Me ha pasado estar en una sesión, así en una sala, y de repente la persona decir, necesito más señales, yo darle el mensaje,
Y digo, bueno, ¿qué necesitas? Que te apague la luz. Y se apagó y se prendió la luz. Y la mujer casi se me muere desmayada ahí. Pero son casos muy extremos. O de estar hablando y reclamar un libro, ese ser, dar mensaje de que la hija busque un libro y de repente estar hablando y que el libro caiga directamente al piso. No, pero eso pasa en el cine. No, pasa. En un restaurante de picadas de Sí. Mar del Plata, Sí. estaba trabajando yo porque suelo hacer noches de tarot ahí. Sí. Estábamos haciendo las noches de tarot. Pasa la hija del dueño de ese restaurante, que bueno, falleció hace un tiempo, y dice, lo único que me falta a mí es que Claudito me dé un mensaje. Entonces cuando dice Claudito me da un mensaje, de la estantería, estaban las mesas, eso que quedamos todos petrificados, está Sí. filmado, de la estantería vuela una fuente, como si Claudito la tirara así. Entonces yo levanto la vista y le digo, que te pongas a trabajar, dice. Y se quedó paralizado el restaurante. Pasa, sí pasa. Con esa magnitud, que el resto lo pueda certificar, quizás en menos formas o de menos situaciones. ¿No te afecta ser medium las 24? Porque me imagino que es la 24. Yo soy medium, no es que trabajo de... Cuando a mí me preguntan qué sos, soy medium. Medium. Pero no te jode, por ejemplo, porque... No, joden más los vivos. Los vivos. Claro, obviamente, pero me refiero a que no te agota. Bueno, pero para eso uno se forma y se prepara. Yo digo siempre que tengo un contrato con ellos. ¿Piden permiso las almas? Sí, las hago pedir permiso porque si no, No, no las ¿cómo es escucho. las hago pedir permiso? Por una sencilla razón. Yo tengo 2 hijos, un marido, tengo una vida. ¿Tus hijos heredaron este don que tenés vos? Sí, una de ellos más. ¿Y cómo pudiste certificar eso? Por cosas que fue viendo, anticipando y se dieron. ¿Te gusta eso que haya heredado? A mí me encanta. ¿Vos de Vamos a dónde ver lo qué- heredaste? Después de mucho tiempo de buscarlo a través de un linaje de mi abuela, de mi bisabuela paterna por el lado de mi mamá. O sea, la madre del padre de mi mamá. De ese linaje de familia. ¿Qué opina la religión umbanda de tu trabajo? Yo tengo 9 autismos en mi haber, entre ellos el africanista. Respeto muchísimo a la religión umbanda también. Ellos tienen una manera también de conectar y a nivel mediúnico, espírita, tienen la manera de incorporar y de transmitir. No sé qué pensarán ellos de mí, yo les tengo sumo respeto. Vos sos medium, hablás con las almas, podés comunicarte con otros planos, Sí. podés comunicarte con gente que murió, podés a través de la videncia, porque también sos vidente, encontrar gente que está viva. Sí, búsqueda. También podés encontrar gente que murió. Me refiero quizás... Sí, que estén en una búsqueda y que no sepan qué pasó, a eso te Ahí está. referís. Sí, o a los desaparecidos, por ejemplo. Sí, me consultan. ¿Las abuelas mucho. de Plaza de Mayo se comunicaron con vos? Han venido nietos a hacer muchas sesiones. Han venido, bueno, mamás en búsqueda de sus hijos, como en todos lados, ¿no? Porque vos perfectamente podrías, con tu trabajo, con tu profesionalismo, con este poder y este don que decís tener, podés encontrar los nietos que todavía no se encontraron. Han venido por motus propio y a los que han venido los he ayudado, ¿De qué manera? dando detalles, dando lugares. Me ha pasado de un paciente que en realidad la que consultaba era su mujer, estaba en medio de una consulta de tarot, y en eso le digo, momentito, y estaba él, digo, con mucho respeto te voy a hacer esta pregunta, vos tenés dudas de tu identidad, y él medio que no dudaba y de repente lo dice, es uno de los testimonios que también está en YouTube, y le digo, mira, yo te lo tengo que decir porque no me puedo callar. Y cuando empiezo a decirle lo que veía, quiénes veía, cómo veía la situación, después de eso él sienta a su mamá y a su papá y ahí descubre que había sido adoptado. Como eso hay un montón de casos que llegan a mí, que trato de la manera que puedo ayudarlos. Lamento
que al menos en mi país no se le dé el respeto y el cuidado a quienes trabajamos bien, porque no soy solo yo la que trabaja bien, hay un montón de gente que también lo hace, como también hay un montón de oportunistas. Pero no tenemos esa ayuda. Se han comunicado de otros países para búsqueda y bueno, he ayudado desde mi lugar, en ocasiones con buenos resultados, gracias a Dios, y en ocasiones con resultados de encontrarlos muertos, lamentablemente, pero al menos me queda la tranquilidad de que esa familia pudo encontrar ese cuerpo, pudo darle su santa sepultura. Si pudieras ver un magnicidio, ¿lo podrías decir? Si pudieras encontrar... Yo advertí 3 años antes la guerra de Rusia, en una visión. Lo pueden chequear en mis redes, @NoeliaPazLaMedium, tanto en Facebook como @NoeliaPazLaMedium oficial en Instagram. Están las evidencias escritas, algunas las estoy dando. ¿Anunciaste la guerra de Anuncié Rusia? la guerra, cómo iba a pasar, que no iba a ser una guerra, que primero íbamos a tener una devastación a nivel humanidad, que no iba a ser una guerra común, que iba a ser a nivel virus, que fue lo que pasó con el coronavirus y demás. Después marqué distintas situaciones a nivel territorial, movimientos sísmicos, situaciones que se fueron dando. En fin, todo lo que llega a mí a través de evidencia, mi deber, porque para mí ser medium, ser vidente, es una responsabilidad, lo transmito. ¿Alguna vez te despertaste así de manera imprevista en Muchas medio de la noches. noche? Muchas noches de mi vida me levanto, empiezo a hablar y en muchas ocasiones... El marido debe estar re Mi marido está re podrido. Ay, madre. En muchas ocasiones... Anda a dormir, Noelia, no me jodas más con la gente que está rodeada. ¿Cuánto Ahora- duermen en la cama, Noelia? ¡Quiero dormir, carajo! Claro, ¿cuánto? Ahora me graba. ¿Te graba? Claro, porque digo, no voy a escribir, no voy a escucharte nada más. Entonces graba todo lo que comunico y después yo lo transcribo. vos cuando lo hablas, ¿estás consciente o estás en un trance? Yo me siento y empiezo a decirlo. Y después me ¿Pero acuesto, estás en un trance o estás consciente? Y debe ser un trance, porque yo después me acuesto y me duermo. Mm. Es así. Y otras veces estoy así como de la nada, mirando la nada y empiezo Sí. a escribir todo lo que veo Sí. y transmito la evidencia de acuerdo a eso. ¿Qué opinas de la bola de cristal? Con Es un respecto- elemento Sí. que se utiliza, sí. ¿Ah, sí? Sí. No es algo A ver. lúdico, cinematográfico. Es un elemento esotérico, que muchas veces se lo muestra más como una cuestión de imagen, pero la realidad es que hay muchas personas que utilizan la bola de cristal como método de clarividencia. ¿Pero se ve algo en la bola o es un invento? No, en realidad tiene que ser una bola. Cuando se dice de cristal, en realidad es porque debe ser de cuarzo cristal, Ujú. no de vidrio común y corriente. Y lo que se busca es conectar energéticamente entre la energía que emite el ser, que está en esa conexión, con ese cuarzo cristal en forma de esfera, y a través de eso poder conectar y acceder a la evidencia. Pero bueno, después, obviamente, la imagen de la bruja tocando la bola de cristal. Sí. Roba la plata. Con eso. Es muy bella igual, ¿eh? No, Queda muy está linda arriba con de el la turbante, mesa. me gusta. Incienso y velas, es todo marketing. Obvio. ¿Es marketing? No. ¿No es marketinero eso? No. Mira, en velomancia. ¿Velomancia qué es? Velomancia es la mancia que estudia la lectura de la terminación de cómo se quema la vela. Y la lignomancia es la lectura de la llama. Ujú. En la antigüedad las brujas solamente teníamos vela blanca o negra. La negra que se teñía con la tinta del calamar, de la sangre del calamar, por decirlo. La realidad es que las velas tienen un poder que vos le gestás, o sea, vos tomás una vela, haces un pedido al universo, haces una invocación, contenés en la vela, en ese elemento, el pedido a través de la energía que emitís de tu cuerpo, de tu físico y de tu espíritu, la pegás a un plato, haces el pedido y la vela da luz al universo a ese pedido que vos hiciste. Es una mancia, la velomancia. No es un juego, se utiliza mucho para ritualizar. Y todo lo que tiene que ver con inciensos o con resinas tiene que ver porque los aromas, el aire, que es otro elemento,
esos aromas en comunicación con la energía del lugar, del espacio, pueden ayudar a liberar energías negativas, a abrir paso, a acrecentar la abundancia, a atraer. Por eso se utilizan tanto en las limpiezas energéticas, en las aperturas, en los pedidos de abundancia y prosperidad, en fin. Noelia Pache es medium, Una bruja completita, ¿viste? es una bruja completa, 24 horas, es argentina y viene al Teatro Movie en varias fechas. Sí. En varias fechas. 14 de abril, 16 de abril, 11 de mayo, o agotado 2 veces, 12 de mayo, el 14 de agosto está agotado. El 16 ya vamos. Ahí está, el 16, todavía hay nueva fecha. No, estaba pensando que si había algún número de esos que a vos te llaman la atención, ¿no? Todavía 14. no. ¿Vos podés acertar un...? Sí, pero no para mí. En la última sesión del 2022 en el Paseo de la Plaza en Argentina, un teatro que está en Avenida Corrientes, Sí, que los ubicamos. invito a los que van para allá, para mayo, estoy el 2 de mayo y el 9. Estábamos en la sesión de la última del año que hice, el 17, antes de que Argentina saliera campeón. Ajá. Y en medio de la sesión me doy vuelta y doy el número que sale en la lotería. Me acuerdo que un hombre me dice, dame el número a ver si me agarro el gordo de Navidad. No, el gordo de Navidad, no, el de... Bueno, fin de año. La cuestión es que dice, sí, el gordo de Navidad, dijo. Y doy el número, que ahora no recuerdo la finalización, pero empezaba con 94 y pico, que fue el de la lotería. Y siempre me quedó la duda de si ese hombre lo jugó. Porque él me dijo, dame el número, Noelia, que lo necesito. Yo estaba en medio de la sesión en el teatro, me doy vuelta, doy el número. Y mi marido, que estaba filmando esa sesión, cuando sale el número en la lotería, me dice, vos te diste cuenta del número que diste, ¿no? Digo, bueno, lo único que espero es que esa persona, si realmente lo necesitaba, lo haya jugado. Bueno, o los demás. O los demás. Y me ha pasado en varios teatros de dar números porque me piden y mandarme los mensajes incluso por las redes. Tirá 5 números. ¿El 5 de oro se juega hoy? Listo. ¿Se juega hoy el 5 de oro? No, bajo presión no, sale. No. Sí. ¿El domingo? ¿Pero no se juega hoy también? No, pero me parece que pasó para hoy. Pasó para hoy, me parece. Mira, Noelia, yo no te quiero poner ni presionar. No, pero yo te voy a ir dando estos numeritos. 52, 37, 14, 23 y 18. Jugalos donde quieras y como quieras. ¿Grabaron? Pueden ser alternados. ¿Hasta dónde úsenlos. va el 5? Pará, ¿el 5 de oro no va hasta el 45? No importa, el 54 podemos sumar 5 y 4 no. Ustedes úsenlos como quieran, yo se los di. Listo, andá, mete pausas y jugamos. Luego de la pausa cerramos con Noelia Pache, la medium. Miró los números, escuché, grabaste, idiota. Sí. Escuchalo, que la gente van a prohibir esos números. Claro, apuren. Apurate. Luego de la pausa. Los vivos. ¿Cómo? No, lo dividimos, tenés razón. Somos unos boludos porque el premio se divide entre todos los aciertos. Es una boludez porque vamos a ganar 100 pesos cada uno. Podemos hacer... Bueno, jueguen a la lotería. Ahí está. Me das, mira, anotalo acá cuando te venga. Que yo a este no se lo digo a nadie. Nos vamos a la pausa. Noelia Pache es medium y por primera vez va a hacer hablar un alma en vivo en la radio. Luego de la pausa. ¿O no? Vamos a ver. 2 minutos van de las 7 de la tarde. Estamos con Noelia Pache, la medium. Así es. ¿No? La medium. ¿Hay competencia entre mediums? No, yo no compito con nadie. Bueno, no te hagas la campeona. No compito con nadie porque por esta razón. Eso viene ariano, ¿eh? Sí. No compito con nadie por esta razón. No, pero digo, ¿hay mediums que son mejores que otros? No, yo considero que cada uno de nosotros estamos para llegar a quienes corresponde. Ajá. Las almas que llegan a mí por una razón y transmiten ese mensaje para quien corresponde. Sí. Es como el médico. El médico sana. ¿Cuántos ginecólogos, clínicos, obstetras hay? Y hay competencia. En realidad la competencia es no saber darse su lugar y no hacer bien su trabajo si vos estás midiendo qué hace el otro.
¿Vos cuánto hace que haces este programa? 32 años. Si bien la competitividad, y al ariano nos encanta el hecho de mostrar qué hacemos, si vos te enfocas en mostrar, hacer bien tu trabajo, no necesitas estar pendiente de lo que hace el otro. Esa es mi idea. Está bien, no, pero yo no me refería a la competencia, me refería a que si hay mejores medium que otros, ¿y en qué va eso? ¿En más aciertos, en más conexiones, No, en más yo comunicación? considero que lo que es ser mejor o superior es algo que determina a la gente. Ujú. Para mí somos todos, cada uno con su capacidad. Quizás haya algunos que son mejores medium auditivos, otros medium videntes, otros parlantes, otros escribientes. Ujú. No considero. Eso creo que lo hace más la gente, el consultante es el que dispone quién es mejor. Hablando de escribientes, escribí los números que tiraste, Bien. que son 52, 37, 14, 23 y 18. Eso no quiere decir que tengan que salir hoy a la noche o mañana. Ustedes síganlos, combínenlos, jueguenlo Ahí como está. quieran. Yo los di. 52, 37, 14, 23, 18. Son buenos números. El 04 Sí. también. ¿Eh? 04 El también. 04. ¡Ay, la pucha! ¿Cómo te llevas con el 13? Me encanta. Porque viste que la gente tiene cierto rechazo. Sí, hay hasta incluso hay una fobia a Claro. los 13 y al martes 13. En Hay, realidad, hay hoteles que no tienen piso 13. hoy es 13. Mira qué lindo. Es cierto. Es 13. El 13, si vamos a la numerología, da 4. Mm. Es lo concreto. 1 más 3. Exacto. Si vamos al tarot, el 13 es la muerte. Ujú. Es el cambio. Mm. Y la muerte es la transición hacia lo nuevo, hacia lo próspero. Considero que los números, la energía la vamos poniendo nosotros, pero si hablamos desde la numerología, el 1 es el impulso y el 3 es la creatividad. Así que para mí el 13, todo lo contrario, es un buen número. Ujú. Noelia Pache viene al Teatro Movie en abril, en mayo, en agosto. Tiene una nueva fecha el 16 de agosto. Venimos en septiembre. ¿También? Y dale. Bueno. Pero venís a hacer un espectáculo donde la gente se conecta con almas. Vengo a mostrarles que la mediunidad podemos llevarla al lugar de un teatro, un espacio, una sala, donde vamos a conectar, donde voy a mostrarles cómo las etapas del duelo se transitan en esas 2 horas y les puedo mostrar que a partir de ellas podemos encontrar la sanación, que a partir de la mediunidad podemos liberar esta tensión que poseemos en la pérdida de un ser y podemos recibir el mensaje. Obviamente que es una sala inmensa, son 600 y pico de localidades. Y lo que busco es conectar con la mayor cantidad posible, teniendo en cuenta el tiempo y que soy un ser humano, una sola para tanta gente y tantas almas, pero la realidad es que lo que estoy buscando ahí es que podamos entender de otra forma la muerte, de otra forma la vida, y que a través del mensaje que quizás llega a vos, que puede repercutir en los que está alrededor y que te puedas ir entendiendo que las almas se comunican, que la conexión existe, que depende de nosotros cómo queremos transitar la pérdida de un ser querido. ¿A quién hay que hablarle para comunicarse con seres que ya no están? Cuando vos decís a quién hay que hablarle, vos decís a cómo hay que invocarlos. Claro. Yo considero que la invocación siempre se tiene que hacer con respeto y que si nos llamamos a un silencio, a una meditación profunda y visualizamos ese ser que deseamos conectar, a partir de ahí empezamos a tener una comunicación, una conexión. Después el universo dirá de qué manera las respuestas, los mensajes van llegando. A través mío va a llegar el mensaje directo, o sea, lo que digan, lo que transmitan, de la forma que lo transmitan, yo se los voy a hacer llegar. Pero cada uno de nosotros podemos comunicarnos con los seres que hemos perdido a partir de una invocación, siempre con respeto, recordando que las almas no se utilizan para hacer daño a nadie, todo lo contrario. Esto lo digo también porque muchas veces preguntan, ¿se molesta el alma? ¿Cómo vas a molestar a alguien que perteneció a tu existencia? En realidad lo que tenés que hacer es un trato con respeto. ¿Cuánto tiempo está un alma cerca tuyo? Siempre es eterno. No tiene Pero no es que el alma tiempo. después se incorpora en otro ser.
pero energéticamente sigue ligado a vos. Esto es infinito. Cuando uno está en familia, por poner un ejemplo, y nota que uno tiene una conducta, un movimiento o un gesto que te hace parecer a tu madre o a tu abuela, ¿es porque esa alma está incorporada en vos? No, tiene que ver quizás con una herencia, la repetición, el copiar. Recordemos que nosotros estamos, desde que nacemos, lo primero que hacemos es conectar con la mirada de nuestra madre, en lo posible, a no ser que ocurra alguna desgracia. Pero el hecho es, copiar es una de las cuestiones. Pero sí ha pasado muchas veces de criaturas que gestualizan de una manera muy similar quizás a un abuelo que no conocieron porque murió el abuelo y nació la criatura, y eso tiene que ver con esa capacidad energética que tiene el ser humano, ese ADN, esa carga energética que transmitimos en el ADN, que incluso lleva a recordar en memoria y en transmitir incluso los movimientos, los gestos, y sí podemos decir, en el caso de que esa criatura se comunique o que diga palabras o que transmita mensajes que solamente ese alma podría dárselos, ahí estaríamos hablando de una comunicación del alma con ese ser. Pero si no, es simplemente genética, linaje. ¿Puede pasar que un alma se corporalice? Ha pasado. O sea, que haya un alma por allí y que se incorpore en cualquier persona. Que se incorpore en algunos de una manera así común, sin pedir permiso, muy raras veces. ¿Y cómo piden permiso? No, sin pedir permiso en el sentido que la persona porque, no se predisponga, pero claro, también en sesiones donde se practica la incorporación, como ocurre en muchas religiones, lo que se hace es un llamado. Entonces llamo a que ese alma se incorpore, se encoste, se acomode sobre mi campo energético. Y eso es lo que en las películas sucede cuando a uno le cambia la voz. Como una posesión. Una posesión. Exacto. De hecho, a mí me ha pasado de gente que dice, estás diciendo las palabras que decía tal persona, o estás moviéndote de la manera en que se mueve, y eso tiene que ver con lo que me permiten ellos poder transmitir, y muchas veces con lo que me permiten, al incorporarlos, me permiten sentir. Me ha pasado en situaciones de entrar a una sesión y entrar con una molestia. Me pasó en la anteúltima sesión del cierre de la temporada de verano. Sentía una molestia en el cuello, pero como si me hubiesen lastimado el cuello, de una manera punzado. Y en un momento me acerca una persona, me dice, quiero preguntar por mi papá. Le digo, sí, pero algo en el cuello. Le digo, y esto fue grave y impacta, le decía yo, porque era lo que me salía y me hacía sentir, hasta sentir dolor. Sí. Me dice, sí, le pegaron 4 tiros en el cuello. Entonces, eso es cuando te da la idea y te demuestra, te confirma que el alma posiciona sobre tu materia para poder transmitir. Vos sos medium, sos tarotista, sos vidente. Hoy es 13 de abril del año 2023. Sí. ¿Qué tenés para decirnos de lo que va a pasar en el mundo? De lo que va a pasar en Argentina, porque sos argentina, o en Uruguay, o con lo que sea. Política, guerras, fútbol, asesinato. A nivel humanidad, tenemos un proceso de aquí a unos 6 años para poder restablecernos. De aquí a la mitad del 2024, en el caso de Argentina, vamos a entrar en una decadencia aún peor de la que estamos viviendo, lamentablemente. ¿La quisieron matar a Cristina Kirchner? No voy a hablar de ese tema. ¿Por? Porque considero que todo lo que te hacen ver o creer que ves no es tan real. Pero eso es una apreciación propia. Sí, volviendo al tema de cómo la humanidad va a transitar, lamentablemente tenemos un proceso de aquí a 6 años para poder restablecernos. Fuertes estructuras y autoridades, monarquías que existen, de aquí a 2 años y medio van a empezar en decaída total, casi en el proceso de desaparición, entre ellas Inglaterra. El 6 de mayo asume como rey Carlos III. Bueno,
2 años y medio. Posterior a eso... 2 años y medio de 2 años y medio de va a reinado. entrar en un declive en el Ah. que van a tener que generar otros cambios. Ah, pensé que lo con iban a las, con las cúpulas a nivel religioso van a tener que volver a tener cuidado. Lo del Papa lo anuncié, tanto en el momento de la pandemia como en esta crisis ¿Qué que Papa? tuvo el Papa. ¿Francisco? Exacto. A nivel ¿Bergoglio? católico. ¿Qué pasó con el Papa? A nivel salud durante la pandemia anuncié lo que iba a pasar y en esta última recaída también. Con respecto a procesos en el hemisferio norte, de todo lo que conviene a nuestro continente... ¿Se va a morir el Papa? No, todavía no. Los cambios que se avecinan para lo que sería el norte, la parte de lo que corresponde a América, tienen que ver con cambios drásticos y con una mujer al frente de aquí a 3 años. ¿En dónde? En Estados Unidos. ¿Estados Unidos va a ser gobernada por una presidenta? De aquí a 3 años. Opa. ¿Va a haber una guerra mundial? Estamos en una guerra mundial. Bien, Rusia, Ucrania. Rusia, Ucrania, y van a empezar a detectarse algunos focos importantes de aquí a año y medio. A partir de julio va a haber como un incipiente retirada, la cual no es tal. No confíen en la palabra de quien dice retirarse. En esa zona, Rusia, Ucrania. Ujú. ¿China? China se prepara, tengan mucho cuidado. De aquí a 5 años van a tener que tener... Empiecen a estudiar chino en muchos lugares. ¿O qué nos hay? Sí, y en lo que corresponde al sur de la Argentina, Ujú. movimientos importantes en todo lo que es la cordillera, no solamente de terreno, sino con respecto a esta base china que existe ahí, ¿Hay una base china en Argentina, Sí. en el sur de China? en No el sur sabía. de Argentina. ¿La gente lo sabe? Creo que no sí, sé, yo- lo deben saber. No tenía idea. Ahora, me gustó lo de una presidenta americana. De aquí a 3 años, Ujú. se prepara, Ujú. es un cambio importante. ¿Y el próximo presidente de los argentinos? Primero van a haber muchas bajas antes de lo que va a comenzar las pasos y después de eso te prometo que te mando quién va a ser. ¡Ay, Dios Bueno. mío! ¿Y acá? Tendría que ponerme a ver quiénes son los candidatos. Bueno, ni Es ellos cierto. saben. Estamos Ni ellos. iguales en esa. Noelia Pache, gracias por venir. ¿Sabes cómo terminan las entrevistas en el programa? No. Con 2 secciones. Y una sección es esta. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo, Donald Trump. heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Noelia Pache, en la medium argentina, te voy a tirar palabras. Vos me vas a decir lo primero que se te ocurre cuando te tiro una palabra en una palabra. Bien, vamos a intentarlo. A ver. Vamos. Muerte, Cambio. la videncia, Futuro. los espíritus, Energía. las almas, Evolución. el tarot, Comunicación. la astrología. Nuestro ser. Bueno, ahí te Sí, diré no más. importa. Es el Te ser. lo perdono. Ahí. El horóscopo, Guía. el destino, Tuyo. la reencarnación, Vivir. la mediumnidad, Conexión. los escépticos, Risa, me da. los ritos, Creencia. las brujas. Existimos. Noelia Pache. La medium. Ah. Muy bien, y para terminar esta entrevista, vamos con esto. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Noelia Pache, la medium argentina que va a estar en Movie. Hoy aprendimos un poco de
De todo de aprendimos. todo, las almas, los espíritus, de cómo comunicarnos. Velomancia, de licnomancia, todo. ¿viste? Claro, todo. No hablamos de la borra del café, es Ah, espectacular. también le das No, tengo mi... le metes unas fichitas a eso. Tengo mi bruja personal con respecto a la lectura de la pero Borra del también Café. crees en esas Sí, cosas. obviamente. Sí, claro. Sí. Todo es cierto entonces. ¿Cuál es la más trucha de todas? No, yo considero que el ser puede ser trucho. Mm, El elemento que se utilice para poder transmitir, no. bien. Sí, no, paso. Solo podés responder sí, no y paso. Bueno, a ver. Pero con cuidado, porque paso podés utilizarlo solo 2 veces. Solo 12, Bueno, que las almas te ayuden. gracias. ¿Vamos? Vamos. ¿Las mariposas en las ventanas son mensajes de seres queridos que fallecieron? Sí, ¿Hay estafadores en este rubro? sí, ¿Los horóscopos son escritos al azar? no, ¿Le hubiera gustado nacer sin su capacidad especial? no, ¿Siente que la gente le tiene miedo? sí, ¿Los signos del zodíaco realmente definen a las personas? sí, ¿Los espíritus afectan el presente de los seres vivos? no, ¿Alguna vez invocó a espíritus solo para darse el gusto de charlar con ellos un rato? no, pero ahí vamos a hacer una aclaración. Ah, claro. La invocación en tal caso sería un alma, Ajá. porque el espíritu es El- alguien que está vivo. Vivo. Perfecto. ¿Deja hacer cosas por señales que recibe? Sí, ¿Se ofende si las personas la tratan de loca? no, ¿Sabe cuándo va a morir? sí, ¿Se lo comentó a alguien, a su marido? sí lo sabe determinada gente, hasta cómo, ¿La fecha exacta? en la edad exacta. Estoy en la mitad. Tengo 43. 86. ¿Están 43 años? Yo no me voy a acordar ni cómo me llamo, así que... Seguimos. El archivo resiste, así que... El archivo, guarden esto también, ¿eh? Vamos con más. ¿Jesús resucitó? Tiene pasos, ¿eh? En realidad voy a decir paso por una cuestión de que según la creencia. Sí. ¿El Vaticano oculta historias sobre Sí. la vida después de la muerte? Sí, ¿Yabrán está vivo? sí, ¿Dónde está? ¿Sabe dónde está? no, ¿Podría comunicarse con Nisman? sí, ¿Lo mataron? paso. ¿Intentó averiguar la interrogante sobre su muerte? Sí, ¿Cristina Fernández puede estar poseída? paso no puedo utilizar. No. No. Pero... El no, considero que no puedo hablar de la investidura presidencial bajo ningún punto de vista por una cuestión de respeto. ujú. Y también considero que hay algunos que creen que sí. Ok. ¿Mi ley es terrenal? Sí. ¿Maradona descansa en paz? No, ¿Sabe quién mató al hijo de Menem? sí, ¿Hay vida extraterrestre? sí, ¿Asesinaron a Juan Pablo I? sí. ¿Sabe hasta cuándo gobernará Francisco? No, pero por una cuestión de que eso lo va a ir variando de acuerdo a su salud. ¿Hay conspiraciones entre los cardenales? Sí, ¿Tiene certeza del suicidio de Hitler? según la historia sí, ¿Hitler vivió en Argentina? sí. Vámonos. Vámonos. Es un placer. ¡Nos vamos! Gracias, hasta mañana.